Hola, ¿qué tal, virtualeros? Espero que en este día les esté yendo de maravilla. En este video voy a realizar un ejercicio del tema límites indeterminados de la forma 0 entre 0 por factorización. Y este es el ejercicio. El límite de la raíz enésima de x menos la raíz enésima de a entre x menos a cuando x tiende a a. Bien, y para resolver este tipo de límites, lo primero que debemos de realizar es verificar si tenemos un límite indeterminado o no. Ya que si el límite es determinado, pues hasta ahí ya terminaríamos con el ejercicio. Bueno, entonces para verificar esto lo que vamos a realizar es lo siguiente. Si observamos aquí, nuestra variable es x y esta tiende a a. Por lo tanto, en esta expresión que tenemos de este lado, lo que vamos a hacer es evaluar toda esta función en x igual a a. Y tenemos entonces en el numerador de esta fracción la raíz enésima y en lugar de x escribo a y esto menos la raíz enésima de a. Y esto dividido entre esta diferencia, x menos a. Pero aquí estamos evaluando en x igual a a. Por lo tanto nos queda a menos a. Y si observamos al realizar las operaciones en el numerador y en el denominador, nos queda 0 entre 0. Y por lo tanto tenemos una indeterminación de la forma 0 entre 0. Ahora, entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar para poder calcular este límite? Pues si observamos, en el numerador tenemos esta diferencia de raíces enésimas. Y justamente esto se parece a lo siguiente. A una diferencia como esta. Y justamente cuando tenemos algo así, esto se puede factorizar de la siguiente manera. Aquí tenemos estos dos paréntesis que se están multiplicando entre sí. Y en este primer paréntesis escribimos estos dos términos que se están restando, justamente como con el signo que tenemos acá. Y el primer término es la raíz enésima de este primer término que aparece acá en el lado izquierdo. Y este segundo término es la raíz enésima de este segundo término que aparece en el lado izquierdo. Y después, en el segundo paréntesis, vamos a escribir m términos que se van a estar sumando entre sí, pero con la siguiente particularidad. Si observamos aquí, primero tenemos a la m-1, que justamente es el primer término que nos aparece aquí, pero en el exponente le restamos 1. Después a este le vamos a sumar otra vez esta cantidad, pero con exponente disminuido en una unidad. Es decir, tenemos a con exponente m-2 y después aquí ya aparece el siguiente término de acá, pero con exponente 1. Y este es el patrón que se va repitiendo. A esta variable le vamos a restar 1 en el exponente y después a esta otra le vamos a ir sumando 1. Y así hasta tener estos dos últimos términos. Tenemos a con exponente 1 por b con exponente m-2 más este otro término que es b con exponente m-1, justamente una unidad menos en el exponente que este que tenemos aquí como segundo término. Además, esta factorización solamente es válida cuando el exponente m es un número impar. Eso es muy importante también de considerar. Ahora, de acuerdo a esto, si comparamos con lo que tenemos acá en el numerador de esta fracción, podemos realizar lo siguiente. Si en esta expresión a mayúscula es igual a la raíz enésima de x, y b mayúscula es igual a la raíz enésima de a, y aplicando leyes de los radicales, esto es lo mismo que tener lo siguiente. En este lado, x a la 1 sobre m, y acá a la 1 sobre m. Y si esto lo sustituimos en esta expresión, esta se transforma en lo siguiente. Tenemos a la m, es decir, x a la 1 entre m y todo esto a la m. Menos b a la m. Y de
acuerdo a esto quiere decir a la 1 entre m y esto a la m. Y esto igual a este primer paréntesis, que es a menos b. Y de acuerdo a esta consideración, aquí vamos a escribir en lugar de a, raíz enésima de x. Menos, y en lugar de b, voy a escribir la raíz enésima de a. Y cerramos este paréntesis. Además, si de aquí observamos justamente este paréntesis, es lo que tenemos acá en el numerador de esta fracción. Entonces esto nos va a ayudar para esta fracción poderla simplificar y así poder determinar este límite. Bien, pues voy a continuar escribiendo lo que va en este otro paréntesis. Entonces, escribimos a la m menos 1. Pero para esto, para sustituir a mayúscula y b mayúscula, voy a utilizar esto escrito de esta manera, con exponente fraccional. Entonces, en lugar de a, escribo x a la 1 entre m y esto a la m menos 1. Después, para el siguiente término, tenemos a, pero a es igual a x a la 1 entre m y esto a la m menos 2 y multiplicado por b. Pero b es igual a la 1 entre m. Después tenemos más a mayúscula a la m menos 3, pero a mayúscula es x a la 1 entre m. Entonces nos queda x a la 1 entre m y esto a la m menos 3. Y esto va a multiplicar a b mayúscula al cuadrado. Y como tenemos acá b mayúscula, es a minúscula a la 1 entre m. Y esto al cuadrado. Y aquí continuamos con la suma. Y después tenemos el término, que es esta multiplicación de a mayúscula, que es x a la 1 entre m. Y esto va a multiplicar a b mayúscula, que es a la 1 entre m. Y todo esto a la m menos 2. Más b mayúscula a la m menos 1. Es decir, a minúscula a la 1 entre m. Y todo esto a la m menos 1. Y cerramos el paréntesis. Bueno, y de aquí ya nada más nos queda simplificar. Bueno, entonces esto que escribí de este lado ya no lo vamos a necesitar. Ahora aquí en el lado izquierdo, pues estos se van a simplificar ya que tenemos x a la 1 entre m y todo esto a la m, pues lo único que nos queda es x a la 1, o simplemente x. Menos, y sucede lo mismo para este otro término. Y únicamente nos queda a. Y esto va a ser igual a este primer paréntesis. Y este pues va a multiplicar a este otro paréntesis que contiene m términos. Entonces ya nada más voy a simplificar aquí para escribir todo esto. Y tenemos aquí para este primer término y de hecho para todos los demás vamos a aplicar leyes de los exponentes. Y aquí lo que nos queda es x a la m menos 1 entre m más x a la m menos 2 entre m, y esto por a la 1 entre m, más x a la m menos 3 entre m, por a la 2 entre m, más x a la 1 entre m, y esto multiplicado por a la m menos 2 entre m, y este último término, bueno, ahí como ya no me alcanza el espacio, lo voy a escribir de este lado, más a la m menos 1 entre m.
Bueno, entonces también esto que tenemos aquí ya no lo vamos a necesitar. Bien, y entonces hemos obtenido esta expresión. Ahora, aquí comparando con lo que tenemos aquí en esta función, observamos lo siguiente. En el numerador tenemos la raíz emésima de x menos la raíz emésima de a, que justamente es lo que aparece en este paréntesis. Pero por otro lado, también aquí en el denominador nos aparece x menos a, que justamente es lo que tenemos aquí en el lado izquierdo de esta igualdad. Entonces esto significa que tenemos dos opciones. Una es escribir x menos a, justamente como esta multiplicación. O la otra es de esta multiplicación despejar este paréntesis, que justamente es lo que tenemos acá en el numerador. Pero aquí, si ya se han dado cuenta, es más fácil sustituir esta diferencia de x menos a en términos de estos dos paréntesis que se están multiplicando. Y justamente porque en este primer paréntesis tenemos esta diferencia de raíces emésimas, y justamente este factor es el que aparece acá en el numerador de esta fracción. Y esto es justamente lo que queremos, eliminar por ahí un factor para quitar la indeterminación. Aunque si lo hacemos de la otra manera, es decir, de esta expresión despejar este paréntesis y después sustituir en el numerador de esta fracción, vamos a llegar al mismo resultado. Bueno, entonces yo voy a sustituir directamente esta diferencia, pero antes de esto debemos de recordar lo que ya había comentado hace un momento, de que esto es válido únicamente si m es impar. Y además, en este otro paréntesis, tenemos m términos. Entonces, dicho esto, tenemos que este límite va a ser igual a lo siguiente. Vuelvo a escribir el numerador de esta fracción. Y en el denominador, en lugar de escribir esta diferencia, voy a escribir estos dos paréntesis que se están multiplicando. Y aquí, cuando x tiende a a. Ahora, si observamos, tenemos el siguiente factor multiplicando en el numerador y en el denominador, lo que es la diferencia de estas raíces emésimas. Por lo tanto, este factor se va a simplificar. Entonces, nos queda lo siguiente, que esto va a ser igual a el límite de la siguiente fracción. En el numerador nos queda el número 1 y en el denominador nos queda todo este paréntesis. Y aquí, cuando nuestra variable x tiende a a. Bueno, y esto ya no lo vamos a necesitar. Y ya lo único que queda es tomar el límite, es decir, esta función que nos ha quedado la vamos a evaluar en x igual a a. Y nos queda lo siguiente. Primero voy a escribir el denominador. Recuerden que en lugar de x voy a escribir a. Y nos queda x a la m menos 1 entre m. Es decir, a la m menos 1 entre m. Más, aquí en lugar de x otra vez escribo a. Y así para todo lo demás. Después para este otro término. Y así sucesivamente. Después aquí. Y aquí la parte importante que debemos de recordar es que todo esto contiene m términos. Bien, pues vamos a continuar simplificando. Y tenemos que esto es igual a lo siguiente. Y tenemos este primer término que es a la m menos 1 entre m, más la multiplicación de estos dos factores. Y aquí vamos a aplicar leyes de los exponentes. Entonces lo que tenemos para este otro término es lo siguiente. Y como aquí tenemos la multiplicación de la misma base, pero con exponentes diferentes, el resultado de esta multiplicación es la misma base, pero con la suma de los exponentes, que es m menos 2 entre m más 1 entre m.
pero aquí son fracciones que tienen el mismo denominador. Por lo tanto, esto me va a dar lo siguiente, o más bien lo que tengo que realizar es únicamente realizar las operaciones con los numeradores y volver a escribir el mismo denominador. Tenemos m y después menos 2 más 1 es igual a menos 1. Y esto entre m. Y esto quiere decir entonces que este otro término es igual a la m menos 1 entre m. Después, para este otro término, tenemos la multiplicación de los factores. Y al igual como realizamos en el caso anterior, tenemos una multiplicación de las mismas bases con exponentes diferentes. Entonces esto nos queda igual a con exponente m menos 3 entre m más 2 entre m. Y al realizar aquí la simplificación en el exponente, me queda lo siguiente. Bueno, aquí la misma base que es a, y acá m menos 3 más 2 es igual a m menos 1 entre este mismo denominador que es m. Entonces esto pues es igual a la m menos 1 entre m. Y lo escribo. Más. Y llegamos a este otro término. Y si observamos aquí, tenemos estos dos factores que justamente son los dos que tenemos de este lado que se están multiplicando. Nada más que acá están en orden diferente. Pero recuerden que la multiplicación es conmutativa. Es decir, esta multiplicación y esta otra pues son iguales. Y como ya habíamos obtenido de este lado, acá esto nos dio igual a con exponente m menos 1. Por lo tanto, esto también va a ser igual a este mismo término. Más el último término. Y en el numerador, pues me queda el número 1. Bien, aquí todavía podemos simplificar. Entonces, nos queda lo siguiente. En el denominador, y como ya había comentado en este paso anterior, tenemos m términos que se están sumando. Y si observamos, cada uno de estos términos son iguales a la m menos 1 entre m. Por lo tanto, este término lo estamos contando m veces. Es decir, esto lo podemos escribir de la siguiente manera. M veces este término que es a la m menos 1 entre m. Y en el numerador pues nos queda el número 1. Bueno, y aquí todavía me falta simplificar un poquito más, pero ya casi terminamos. Bueno, entonces todo esto ya no lo vamos a necesitar. Y para esto, esta a que se encuentra en el denominador la voy a escribir de la siguiente manera. Eso lo voy a realizar en este lado. Entonces tenemos a la m menos 1 entre m, y pues esto es lo mismo que tener lo siguiente, aplicando leyes de los exponentes. Queda a la m entre m, después este signo, que es menos 1 entre este mismo denominador. Pero aquí, esto lo puedo reescribir de la siguiente manera, como a la m entre m, que multiplica a la menos 1 entre m. Pero aquí, esta m y esta m nos dan igual a 1, o más bien al realizar ahí la división. Y aquí nos queda a la 1, que simplemente es igual a. Y esto va a multiplicar a con exponente menos 1 entre m. Entonces, esto es lo que voy a escribir aquí en lugar de este término, o más bien de este factor. Y nos queda que esto es igual a 1 entre m, que multiplica a, y esto multiplica a la menos 1 entre m. Ahora aquí, aplicando leyes de los exponentes, este factor lo puedo subir o lo puedo escribir aquí en el numerador, pero con exponente positivo. Es decir, esto yo lo puedo escribir como a la 1 entre m por a. Y finalmente, aplicando leyes de los radicales, esto va a ser igual a la raíz mésima de a entre m por a. Y por lo tanto tenemos que el límite
de la raíz enésima de x menos la raíz enésima de a entre x menos a cuando x tiende a a es igual a la raíz enésima de a entre m por a. Bien amigos, y este resultado pues ya lo pueden utilizar para casos en particular, es decir, para valores en específico de a y del índice n. Ahora, como una observación en este resultado, yo al momento de utilizar la siguiente expresión para factorizar, recuerden que yo utilicé, cuando tenemos esta diferencia de estas cantidades con el mismo exponente, pues esto se puede factorizar de esta manera. Y aquí había indicado que esto es válido para m impar. Pero esto es válido cuando a y b son cantidades con exponentes enteros. Ahora, cuando nosotros tenemos que a y b son cantidades con exponentes fraccionarios, la factorización como hemos utilizado, y esta va a ser válida para cualquier valor de m. Pues recuerden que al utilizar esto llegamos a la siguiente expresión en el cual nos involucra exponentes fraccionarios. Y esta va a ser válida para cualquier valor de m. Por lo tanto, este resultado que tenemos aquí pues va a ser válido para cualquier valor de m. Es decir, si tenemos aquí ya sean raíces cuadradas, raíces cúbicas, raíces cuartas, raíces quintas, etc. Bien vitoleros, y con esto finalizo este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Igual si ha quedado alguna duda o si tienen algún comentario, nos pueden escribir. Bueno amigos, y me despido. Como ya saben, esto es Virtual Universitario, yo soy Humberto y nos vemos la próxima.